Buenas noches, pueblo. En esta oportunidad, mi grupo de sociología y yo vamos a hablar acerca del análisis de la escuela de Frankfurt, que en sí fue un grupo de investigadores y filósofos reunidos por el Instituto de Investigación Social que fue dado en Alemania en 1923. Su primer director fue Karl Grubens, que se encargó básicamente de revelarnos cómo el progreso era un proceso que también producía la destrucción. Esto surge en medio de guerra, el nazismo y crisis de la modernidad. Por lo tanto, podemos saber de que estos investigadores no lo criticaban por moda, sino que también lo criticaban porque el mundo estaba fallando. La pregunta aquí es si estamos caminando con buen pie. Rodrigo, ¿tienes algo que comentar? Sí, de hecho, yo quería hablar, además de todo lo que has comentado sobre la escuela de Frankfurt, quería mencionar una de sus ideas principales, ¿no? Que viene a ser la de la razón instrumental. Bueno, esta idea básicamente revela cómo ellos evaluaban el comportamiento de la sociedad en esa época, post Segunda Guerra Mundial, acerca de cómo después de eso el desarrollo económico se empezó a dar, primero enfocándose no en cómo hacer las cosas, sino el para qué. Perdiendo el sentido de cómo generaban esas ganancias o cómo se desarrollaban económicamente. Por ejemplo, en el Perú, si lo llevamos aquí, podemos considerar que el desarrollo económico individual de muchas personas está por delante de la ética o incluso el bienestar común. No sé, podemos ver en televisión programas como Esto es Guerra o programas así que no tienen algún tipo de valor, se podría decir, para educar a los niños, a los jóvenes, pero se siguen dando. ¿Por qué? Porque básicamente ayudan a muchas personas a generar ingresos que los ayuden a sobrevivir del día a día. Y no solo eso, también en la política, muchos no cuestionan por qué quieren seguir ganando dinero, 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 pero justifican todas sus acciones cuando están bien o mal, con la frase de el fin genera los medios. No, perdón, el fin justifica los medios, cosa que se ve en la política desde inicios del siglo hasta ahora, ¿no? No sé si están de acuerdo. Claro, por mi parte, yo creo que una de las ideas más claras de esta escuela de Frankfurt es que la cultura se ha convertido en un negocio, ¿no? Eh, por lo que estuve leyendo, creo que ellos lo contaban más como antes decían que los medios, la música o el cine ya no buscaban tanto que pensemos o reflexionemos, sino que consumamos sin pensar, ¿no? Y si lo vemos hoy en día, creo que esto sigue pasando. En plan, siento que el entretenimiento ya no está hecho para cuestionarnos, sino más bien para simplemente distraer y consumir lo más que podamos. Y por eso el contenido suele ser repetitivo, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, eh, por ahí siento que también la música, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, muchas veces sigue el mismo ritmo, la misma fórmula de los trends, de los bailes, de los audios, que es algo que está comprobado que funciona y busca más repetir esta fórmula antes que buscar crear algo nuevo, más desarrollado, ¿no? Esto también creo que se puede conectar con el artículo, el libro de Vargas Llosa de la civilización del espectáculo, donde él plantea que la cultura se ha vuelto espectáculo. O sea, lo importante ya no es tanto el contenido en sí, sino que tanto llama la atención o entretiene. Entonces, yo creo que hay una conexión entre estos dos conceptos, pero tampoco siento que diría que es del todo negativo, porque ahora también podemos crear contenido y no solo centrarnos en consumirlo, pero aún así siento que seguimos dentro de un sistema que premia lo viral y lo rápido y lo fácil, ¿no? No sé qué piensa Giancarlo. ¿Qué tal, chicos? Muy interesante lo que dicen. Y sí, Diego, yo concuerdo contigo. De hecho, siguiendo
un poco en la línea de lo que tú dices sobre el rubro de la música, Adorno y Horkheimer, en su estudio Dialéctica de la Ilustración, ya hacían una crítica a los grandes estudios y el monopolio que existe sobre este material de entretenimiento. Ellos dicen que no permiten producir nada que no se asemeje a sus gráficas o a su concepto de consumidores y sobre todo a ellos mismos. Acá ya podemos notar de que las grandes empresas no permiten nada que no vaya acorde a lo que ellos quieren o a lo que ellos les gusta o les conviene. Esto produce una industria cultural que atenta contra la creación de los modelos de personalidad individual, artístico y de comportamiento. No tenemos una sociedad realmente libre si es que estamos bajo los parámetros de estas empresas y lo que eh, los bienes culturales retratados por ellos desean. ¿Y qué es lo que pasa y por qué se siguen reproduciendo estos mismos rubros o formas? Es porque mientras más acrítico sea el consumidor, o sea, nosotros las personas, es mejor para la industria cultural. Es por eso que este nuevo entretenimiento no profundiza eh, o no nos da nada más para pensar. ¿Qué es qué es lo que alguien más piensa? Sí, yo comparto más que todo la misma idea que tú, Giancarlo. En mi caso, por ejemplo, yo considero que justamente esta crítica de la Escuela de Frankfurt sigue vigente en la actualidad, como ya mencionaron algunos. En general, creo que hoy vivimos en una sociedad donde se habla mucho de libertad, diversidad y en general de todo, de todas las opiniones que valen lo mismo, ¿no? Aunque justamente esto tiene aspectos positivos, como también tiene aspectos, no, por así decirlo, no negativos, pero que ha generado muchas veces que se pierdan algunos criterios para distinguir entre lo valioso y lo superficial. Justamente en este vacío que yo hablo, es donde termina imponiéndose lo que se llama el mercado, lo que vemos en redes sociales, en la música comercial, como dije, los comerciales, plataformas de streaming, plataformas digitales en general. Muchas veces no triunfa lo mejor ni lo más profundo, sino lo que más vende, lo que genera más clics o atención. Por eso creo que justamente la idea de Max y Theodore todavía se mantiene. Justamente una idea central, una frase que he sacado es, cuando todo es valioso, lo único que manda es el dinero. Y justamente esta reflexión sigue siendo actual, porque muchas decisiones culturales hoy parecen guiadas más que todo por la rentabilidad que por la calidad o el sentido que puede tener. O no sé, ustedes qué comparten. Bueno, yo creo que hemos visto básicamente todo lo que plantea la Escuela de Frankfurt con ejemplos, pero creo que también es importante ver el otro lado, ¿no? Sin las críticas que se hacen, porque no son pocas, son varias, de hecho. Por ejemplo, uno de los principales problemas es que se tenía una visión bastante pesimista. Los autores pensaban que los medios prácticamente manipulaban a toda la sociedad y, y consideraban que las personas no tenían como mucha capacidad de reaccionar o cuestionar, digamos, todo lo que, lo que consumían en los medios, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro de hoy en día lo podemos ver en programas como Magali TV. Desde la mirada de la Escuela de Frankfurt, este tipo de contenido sería parte de la llamada industria cultural, que busca como entretener y distraer a la gente para que no piense críticamente. Pero bueno, en realidad esto no siempre funciona así, porque muchas personas sí ven y sí consumen ese tipo de programas de entretenimiento, pero al mismo tiempo lo critican, los cuestionan o incluso se burlan o hacen memes en redes sociales como TikTok o Twitter, bueno, X. Entonces, no todo el público es pasivo como ellos también lo planteaban, ¿no? Creo que otra crítica importante que se les hace es que subestimaban al público, como si la gente fuera como incapaz de pensar por sí misma. Y también era que criticaban mucho el sistema, pero no proponían como soluciones claras. O sea, es decir, como que
explicaban bien el problema, pero no decían exactamente qué hacer para cambiarlo. Claro, creo que ha quedado todo claro, chicos. Con esto creo que nuestra postura ya está más que nada a favor, o bueno, nuestra postura está consolidada con la crítica, con estos grandes filósofos y con la gente, pues, ¿no? Que busca un progreso, pero verdadero con todo esto. Y la verdad es que me siento orgulloso de haber estado con todos ustedes. Piero presente. Muchas gracias por todo. Hasta aquí el grupo 7.